Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta clase. Primero de todo, decirte que quería hacer la clase en directo, pero estoy en Australia y para mí son las 7 de la tarde de tuyas, son mis 4 de la madrugada. Así que al final he decidido hacerlo grabado. Pero bueno, hoy vengo a hablarte de cómo identificar la vida marina que vemos en nuestros buceos, ¿vale? Para eso te he traído unas diapositivas para que sea más fácil de entender todo, ¿vale? Por lo tanto, te voy a compartir pantalla. Vale, en principio ya deberías de verlo. Bien, entonces, primero te voy a explicar un poquito cómo se hace la clasificación, ¿vale? Tenemos las especies, pero se va dividiendo en grupos más grandes. Podemos empezar desde la especie o desde el reino. Al final, mira, desde el reino sería, por ejemplo, el reino animal, ¿vale? Después se subdivide en filos, después clase, orden, familia, género, hasta llegar a la especie. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de el tiburón angelote o tiburón ángel, que el nombre de la especie es Squatina squatina, ¿vale? Entonces, si vamos yendo hacia atrás, cada vez al grupo más grande, pues tenemos que es del género Squatina, de la subclase Elasmobranchio, clase Chondrictios, filo Cordados, reino Animalia, ¿vale? Bien, entonces vamos a ver un poquito todos los grandes grupos que podemos encontrar en el mar. Primero vamos a hablar de los productores primarios. Los productores primarios, que serían del reino vegetal, en el mar encontramos las microalgas, las microalgas normalmente se encuentran en suspensión en la columna de agua y se le llama fitoplancton, ¿vale? Fito de planta, o sea, vegetal, y plancton porque está en suspensión en el agua y son microscópicos. Después tenemos las algas que conocemos todos, que hay tres tipos. Las algas verdes, las algas marrones o pardas y las algas rojas. Y después tenemos las fanerógamas marinas. ¿Qué es eso? Bueno, pues básicamente son plantas con raíces, tallos, hojas y algunas de ellas con flores. Después encontramos dentro de los animales los invertebrados. Vamos a empezar por lo más sencillo, los poríferos. Y dirás, ¿poríferos? ¿Y eso qué es? Bueno, pues son las esponjas, ¿vale? Las esponjas, que aquí tenemos dos ejemplos, la típica esponja gigante o esta esponjita más chiquitita. Al final, para saber si es una esponja, tenemos que fijarnos que tengan dos orificios, normalmente es uno más grande para expulsar el agua y uno más pequeño por donde la absorben, ¿vale? Y simplemente lo que hacen es, por succión, filtran el agua, cogiendo materia orgánica que hay en el agua y después la extraen. Después encontramos los nidarios. Los nidarios es el nombre del filo para las medusas, los pólipos, los corales y las anémonas, ¿vale? Las medusas, todos los conocemos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Los corales son animales que pertenecen a este filo también de los nidarios. Y las anémonas, lo que tienen en común es que todos tienen células urticantes. Después encontramos los moluscos. Los moluscos a veces poseen concha, a veces no, ¿vale? Y constituyen el segundo filo animal más grande. Entre ellos encontramos los pulpos, las sepias, las almejas, mejillones, ostras, caracoles marinos y los nudibranquios. Que si eres buceador, probablemente hayas visto nudibranquios, los instructores o guías de buceo te hayan enseñado los nudibranquios porque suelen ser chiquititos, de colores muy llamativos y es como muy curioso de encontrar porque como son pequeños, cuando lo encuentras es como, wow, he encontrado un nudibranquio y la verdad que son muy bonitos. Los nudibranquios, por ejemplo, no tienen concha. Después tenemos los artrópodos, que es el mayor filo animal,
Pero en el mar la mayoría de artrópodos que encontramos son crustáceos, ¿vale? Que dentro de artrópodos encontramos los crustáceos, como por ejemplo los cangrejos, las langostas, las gambas, ¿vale? Después tenemos los equinodermos. ¿Y quién conforma los equinodermos? Pues las estrellas de mar, bien conocidas, los erizos de mar, los pepinos de mar, las ofiuras, que son parecidas a las estrellas de mar, pero tienen como un disco central redondo y después unos brazos más finos, y normalmente durante el día se pueden encontrar debajo de las piedras porque son de hábitos nocturnos. Por lo tanto, por la noche, haciendo inmersiones nocturnas, es más fácil de ver. Y si no, durante el día, en cuevitas o grietas. Y después tenemos los crinoideos o plumas de mar. Bien, pasamos ya a los animales vertebrados. Dentro de los animales vertebrados tenemos varios grupos, ¿vale? Tendríamos los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Los vertebrados son los que poseen una columna vertebral y un sistema nervioso complejo, ¿de acuerdo? Bien, dentro de los peces tenemos dos grupos, los peces óseos y los peces cartilaginosos, ¿vale? Los óseos son los que se llaman osteictios, ¿vale? Que son la mayoría de los peces. Y después tenemos los elasmobranquios, que son los tiburones, las rayas y las mantas. Bien, en cuanto a los peces, bueno, yo creo que no hay duda, después ya es entrar en cada especie de pez, pues si he visto un pez globo, si he visto un pez trompeta, si he visto un pez payaso, todo eso ya, para eso necesitaríamos más tiempo. Y después, en cuanto a los elasmobranquios, ahí sí que hay un poquito más de conflicto, sobre todo a la hora de identificar rayas y mantas, ¿verdad? Los tiburones, todos tenemos claro cómo es un tiburón, ¿no? Bien. Aquí tenemos una manta, ¿vale? Las mantas, a diferencia de las rayas, son pelágicas. ¿Qué significa eso? Palabra pelágico. Bueno, pues pelágico significa que viven en la columna de agua, que no viven cerca del fondo, sino que se pasan la vida nadando, digamos, no necesitan estar cerca del fondo, pueden estar viviendo en zonas donde hay miles de metros de profundidad porque no dependen del fondo, ¿vale? Además, las mantas no tienen aguijón, que más de una vez he escuchado pero ¿y las mantas no tienen aguijón? ¿No te pueden pinchar y matar? No. Las mantas tienen una cola sin aguijón, ¿vale? Y además no tienen dientes. Lo que hacen es comer por filtración, ¿vale? Por lo tanto, aquí en la cara, en la cabeza, tienen estos dos lóbulos frontales, que cuando están en navegación los llevan así cerrados y cuando se alimentan los despliegan y seguramente has visto alguna imagen de la manta con los lóbulos abiertos haciendo una forma así como de círculo como para poder ayudarse para filtrar más agua y así ir cogiendo el plancton que hay en suspensión para alimentarse, ¿vale? Después tenemos las rayas, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo. Las rayas son bentónicas. ¿Y la palabra bentónica qué significa? Pues lo contrario que pelágico. Si hemos dicho que pelágico significa que viven en la columna de agua, bentónico significa que viven asociados al fondo. Siempre tienen que estar cerca del fondo, ¿vale? En este caso, se alimentan de pequeños crustáceos y pequeños peces que pueden encontrar en la arena. Por lo tanto, sí que dependen de que haya un fondo, no pueden estar en la columna de agua con miles de metros de profundidad, ¿vale? Además, bueno, pues tienen la boca en la parte de abajo con unos dientes chiquititos y tienen una cola más aguijón, ¿vale? Y bueno, me gustaría, ya que hablamos de esto, mencionar que las rayas, para empezar, no pueden nadar hacia atrás, por lo tanto, no van a ir a pincharte con el aguijón,
¿vale? Y lo que lo usan es como método de defensa. Es decir, si algún animal, ¿no? Normalmente la evolución lo ha diseñado para defenderse de depredadores. Si van a depredarlo desde arriba, pues la raya lo que hace es levantar el aguijón como método de defensa, ¿vale? Así que nosotros, en cuanto a la interacción con las rayas, simplemente, pues como con los tiburones o como con cualquier animal, tenemos que dejarle siempre una vía de escape, no acorralar y no ponernos encima. Si se sintiera amenazada, podría subir el aguijón de manera que si nos acercamos demasiado, pues sería su método de defensa. Vale, y pasamos a los reptiles. Los reptiles todos ponen huevos, ¿vale? Algunos son herbívoros mientras otros son carnívoros. Aquí he cometido un error. Esta diapositiva incluye los anfibios y los reptiles, ¿vale? Los anfibios serían las ranas marinas, ¿vale? Y los reptiles serían las tortugas marinas, que hay 7 especies de tortugas marinas, las serpientes marinas, las iguanas marinas y los cocodrilos de agua salada, ¿vale? Y bueno, aquí os he querido poner unas fotos de las 3 tortugas más comunes de ver, también depende de qué parte del mundo, pero bueno, para que también tengáis una idea de los rasgos diferenciales a la hora de identificar, ¿vale? La primera imagen de arriba es una tortuga boba, ¿vale? El nombre de la especie es careta careta y esta, por ejemplo, la encontramos en Canarias. Tiene normalmente el caparazón como más marrón, ¿vale? Y la cara con un poco de pico, no tanto como esta de aquí abajo a la izquierda, pero más pico que la de abajo a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, la de abajo a la derecha es una tortuga verde. Si os fijáis, tiene el pico muy redondeado, la cabeza muy redondeada y yo creo que es la típica tortuga que todos pensamos en tortuga y nos imaginamos esta, ¿vale? Es la que, bueno, todas son bonitas, pero esta tiene la cara como un poquito más bonita. Y después la de abajo a la izquierda es la tortuga carey, ¿vale? La tortuga carey tiene un pico bastante pronunciado y esta no se suele encontrar en Canarias, pero sí se encuentra en aguas del Índico, en aguas del Pacífico, ¿vale? Por ejemplo, aquí en Australia vemos mucho la tortuga carey y la tortuga verde. En Maldivas también, la verde y la carey. Muy bien, y pasamos a las aves. Hay muchísimas aves que se consideran aves marinas porque pasan parte de su vida, del tiempo, asociadas al mar, ¿vale? Pero realmente solamente algunas de ellas pasan la mayor parte del tiempo en el agua y los pingüinos son los que están más adaptados a la vida marina. De tal manera que han reemplazado su capacidad de volar por una natación y buceo muy eficientes. Y pasamos a los mamíferos marinos. Vale, aquí hay una cosa que me gustaría explicar, que quede claro, porque lleva a confusión muchas veces. Dentro de los cetáceos, ¿vale? Están los mamíferos marinos y dentro están los cetáceos. Dentro de los cetáceos tenemos 2 grupos, misticetos y odontocetos. Vale, estos nombres ahora te sonarán a chino, pero básicamente misticetos no tienen dientes, sino que se le llaman barbas, ¿vale? Para filtrar, que serían, por ejemplo, las ballenas, ¿sí? Y después tenemos los odontocetos, que sí tienen dientes, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, el gran, el gran tema de confusión es las orcas. A las orcas a veces se les llama, de manera errónea, ballena asesina, como, bueno, por el inglés killer whale, pero realmente no es una ballena, sino que es un odontoceto, es más de la familia de los delfines, ¿vale? Y bueno, dentro de los odontocetos tenemos los delfines, marsopas, las orcas,
los cipfios, los beluga, narvales, cachalotes, ¿vale? Tenemos unos cuantos de ellos. Después tenemos el grupo de los sirénidos, que están los manatís y los dugongs. No sé si has oído hablar alguna vez de ellos, pero bueno, les llaman como las vacas del mar. Son herbívoros y normalmente están en zonas donde hay plantas marinas, en manglares, en zonas así de praderas marinas. Y bueno, el rasgo más diferencial, ya que tienen más o menos el mismo tamaño, es la forma de la boca, pero sobre todo la cola. Si te fijas, el dugong tiene tipo cola de delfín y el manatí tiene la cola como una pala. ¿Vale? Además, el dugong se encuentra en el Océano Índico, Pacífico y en el Mar Rojo, y sin embargo el manatí se encuentra en América del Sur y el oeste de África. Después, dentro de los mamíferos marinos, tenemos los carnívoros, ¿vale? Que tendríamos las nutrias y el oso polar. El oso polar es la única especie de oso que es marina y vive en las aguas del círculo circumpolar ártico. Y por último tenemos los pinnípedos, que son los mamíferos marinos que tienen que salir del agua para parir y para lactar, ya sea en el hielo o en la tierra, ¿vale? Y ahí, dentro de los pinnípedos, tendríamos las focas, las morsas y los otarios, que son leones y lobos marinos. Muy bien. Bueno, pues con toda esta información espero que ya tengas un poquito más claro cómo poder identificar por lo menos el grupo de animales que estás viendo y que sea útil para tus inmersiones, ya que, bueno, pues a partir de ahora, cuando vuelvas a ir a bucear, espero que cuando veas un molusco sepas identificar que es un molusco. Cuando veas pues, un pepino de mar, ya sabes que es un equinodermo. Cuando veas una tortuga, pues a lo mejor sepas decir si es una tortuga verde, una tortuga boba o una tortuga carey. Y cuando veas una raya o una manta, sepas diferenciarlo, porque hay gente que dice, no, he visto una manta raya. Y claro, ahí es como manta o raya, pero ¿era una raya o era una manta? Porque, por ejemplo, en España es complicado ver mantas. En Canarias se ven a veces, pero es mucho más común ver rayas, ¿no? Entonces muchas veces los buceadores es, he visto una manta. Y claro, tú te emocionas y dices, wow, ¿has visto una manta? ¿Dónde? Yo hace 3 años que no veo una manta. Y no, ahí tal. Ah, eso era una raya. Así que, bueno, espero que te haya servido, que lo pongas en práctica y nos vemos la semana que viene.